pasó cuando tenía 15 años. Estábamos con mis padres y mi hermana en mi casa. Nos habíamos mudado. Mi mamá estaba cocinando y mi papá, mi hermana, estábamos jugando. El televisor que teníamos en el comedor reflejaba la ventana de la cocina. En una nos quedamos callados y no sé por qué, pero se nos dio por mirar la tele, que estaba apagada. Y vemos en el reflejo cómo una persona petiza, con un pañuelo en la cabeza, un buzo rojo, pasaba hacia la terraza. Nos quedamos congelados. Ese reflejo era de mi tía, hermana de mi papá, que había fallecido hace unos años. De la desesperación mi papá salió corriendo para ver si alguien estaba en la terraza, pero no había nadie. Nos fijamos en el calendario y ese día era el aniversario de su fallecimiento. La mejor historia que he escuchado sobre una enfermera que relató una noche fue asignada en el área de oncología en el hospital donde solía trabajar. Le fue asignado un paciente que estaba agonizando y que había estado inconsciente durante varios días. En cierto momento del turno de la noche, la enfermera entró a la habitación y vio al paciente en la parte superior de la cámara. Este la miró y le dijo: «No dejes que me lleven». La enfermera se asustó y le preguntó al paciente sobre quién quería llevárselo. Él le respondió apuntando hacia arriba: «La cosa negra que está flotando en el aire». Este paciente murió en cuestión de minutos. Cuando tenía 14 años, estudiaba danza en una escuela de Merlo, provincia de Buenos Aires. Se acercaba una competencia muy importante y era común que nos quedáramos después de hora con mi compañera a seguir ensayando. La jornada de clases ya había terminado, así que podíamos quedarnos solas y disponer el tiempo suficiente para repasar una y otra vez las rutinas. Recuerdo que la puerta que unía al vestuario con el estudio había quedado abierta y que vimos pasar por ahí a un señor mayor, de contextura grande y vestido de camisa blanca y un pantalón marrón. Nos miramos entre nosotras, extrañadas, porque teníamos entendido que a esa hora ya no iba a haber nadie. Luego de un par de minutos nos dimos cuenta que habíamos quedado sugestionadas por la presencia de aquel hombre, y como ya era medio tarde, decidimos emprender la vuelta a casa. Al día siguiente, y luego de hablar entre otras compañeras que también la habían visto en otras oportunidades, decidimos contarle lo que pasó a Cristina, nuestra profesora. Lejos de sorprenderse, nos pidió que se lo describiéramos. Cuando terminamos de explicarle, sonrió tiernamente y nos contó con toda la naturalidad que el señor que habíamos visto deambulando era su padre, quien había fallecido 20 años atrás y que iba a visitarla de vez en cuando. A pesar de que nos dijo que no nos preocupáramos, nunca más volvimos a entrenar solas. Trabajo como una enfermera asistente certificada, en atención a largo plazo para un asilo de ancianos. Tuvimos a una residente, su nombre era Betty, y era totalmente independiente. Todas las actividades diarias las hacía por su cuenta, y las hacía muy bien. Nunca tuvo un incidente. La única ocasión en la que solicitaba ayuda era a la hora del baño. Requería que alguien estuviera alrededor de asegurarse de que no resbalara y cayera. Betty enfermó de neumonía y tuvo que ser hospitalizada. Cuando regresó, ella estaba demasiado débil para hacer las cosas, pero era demasiado terca como para pedir ayuda. Lo último que la CNA le dijo antes de irse a su cama fue: «Si usted quiere levantarse, presione el botón de llamado, vendré a ayudarla». Por supuesto que no lo hizo. Se deshizo de la alarma, salió de la cama y cayó. Betty murió a causa de la caída. Su cama estuvo vacía desde entonces. Una semana después, la luz de la llamada de la habitación comenzó a encenderse. Pensando que era el residente de la cama B, caminé a la habitación para ver qué deseaba. Entré a la habitación para ver que la luz de la cama B y A estaban apagadas. La luz encendida venía de la cama C, la cama de Betty. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Salí de la habitación e hice que otra persona apagara la luz de la cama. Este fue unos meses después del anterior, a la casa de mis abuelos. No había vuelto porque se escuchaban ruidos raros y la verdad soy muy miedosa. Así que bueno, un día volví y me quedé a dormir. Era pleno verano. Se podía dormir desnudo en las sábanas. Llegó la noche y con mis abuelos nos fuimos a dormir.
Después de un panzazo de empanadas y tortilla a la parrilla, me acuesto recansada y me tapo con una sábana gruesa, recaluraza por cierto, porque hacía algo de frío. En un momento me doy vuelta mirando hacia la habitación de mis abuelos. Las habitaciones estaban una al lado de la otra. Y en esa pared había una cama de una plaza. Lo raro era que había una sombra de una persona sentada en ese lugar. No pude con mi miedo y me di vuelta y me tapé bien. Por un rato seguí notando la presencia de la sombra y dije: tía, basta, deja de dormir por favor, tengo sueño. Al rato siento que algo frío me toca la cabeza y me tapa, con lo que sé que me dormí instantáneamente. Realmente esto se trata más de una historia de posesión que de fantasmas. Estaba auxiliando a una enfermera con un paciente que había tenido una vida muy dura. Tenía muchas afecciones, desde enfermedades cardíacas hasta insuficiencia renal. Este hombre tenía mucho miedo a morir. Cada vez que el monitor de su corazón sonaba, estaba en un estado de euforia y rabia. ¡No me dejen morir! ¡No me dejen morir! La otra enfermera y yo nos enterábamos de las razones por las que no quería morir. Cerca de las 2 a.m., su monitor cardíaco empezó a avisar que una taquicardia ventricular. Ambos nos apresuramos a su habitación. Yo llevaba el desfibrilador detrás de mí. Cuando entré en la habitación, la otra enfermera estaba completamente en blanco. Este hombre estaba sentado sobre 2 pulgadas encima de la cama y reía a carcajadas. Todo su aspecto había cambiado por completo. Sus ojos tenían una mirada de pura maldad y su sonrisa malvada en su rostro. Él se rió de nosotros y dijo: estúpidos, ¿ustedes son los que me dejaron morir? Y rió nuevamente. Estábamos congeladas, logré salir del trance y presioné el botón de código azul. El paciente requiere atención especializada. Y cuando hizo esto, el hombre volvió a entrar en una taquicardia ventricular. Empezamos el proceso de resucitación, pero luego de 20 minutos se había ido. 5 minutos después de declararlo como muerto, con el equipo de especialistas aún en la habitación, este hombre se sienta arriba de la cama y dice: tú me dejaste morir, qué pena. Y luego comienza a reír. El hombre se desploma de nuevo en la cama y enseguida escuchamos un terrible grito de agonía. Realmente todos los pacientes de esa noche de la unidad comentaron sobre ese grito. Y luego se pudo escuchar un susurro de «no me dejen morir» por toda la unidad. Cada una de las enfermeras de esa noche estaba pálida y asustada. Nadie quería moverse de su lugar sin compañía. Por la mañana los susurros se habían ido. Las enfermeras del turno nocturno realizaron un servicio de oración y la sala de descanso antes de irnos a casa. Y luego todos tuvimos pesadillas durante semanas. Estaba un día echándome la siesta con mi chico en casa. La habitación está llena de espejos. Me desvelé y en uno de ellos vi cómo él estaba de pie. Lo llamé reclamándole en la cama. Y su contestación vino del lado mío. Estaba tumbado junto a mí. Pero yo seguía viendo esa figura, sombra masculina en el reflejo del espejo. En el mismo momento se lo dije y él también lo vio. Los dos vimos aquella extraña sombra frente a nosotros. Tuvimos un paciente que siempre estaba apretando el botón de llamada. Ya sabes, del tipo que para todo requiere ayuda. Las enfermeras tienen que tomar turnos durante las solicitudes de los botones de llamada, de forma que la primera llamada sea atendida de inmediato. Trabajo de 7 p.m. a 7 a.m. El hombre murió alrededor de las 8 p.m. La expresión de su rostro era como diciendo: ¿cómo pudieron dejarme morir? Como si fuera nuestra culpa. En fin, la familia vino, se fueron alrededor de las 9 p.m. Cerca de las 10 p.m. el botón de llamada de la habitación de ese paciente comenzó a encenderse. Yo estaba allí. El botón se encendía cada 5 minutos. Una de nuestras enfermeras es una mujer muy espiritual. Alrededor de las 2 a.m., como 4 horas después de esto, la enfermera Mary dijo: suficiente.
Bajó y prácticamente gritó en la habitación vacía: «Señor X, usted ya está muerto. No puede quedarse molestando más aquí. Váyase. En el nombre de Jesús, yo le exorcizo de este plano de existencia. Vaya a la luz y que sea feliz». Y no bromeo, el botón de llamada se apagó desde entonces. Me estaba olvidando de esto. Es una historia de cuando era chiquita. Tenía no más de 7 años. Me juntaba con mis primos y con los hijos de algunos vecinos. Éramos un montón. Nos poníamos a jugar a la mancha de otras cosas. En una, nos juntamos en un campo que había al lado de la casa a contar historias. Eran como las 10 de la noche y en un momento sentimos el aullido de un perro. Empezamos a mirar para todos lados y terminamos mirando para arriba en uno de los árboles de ahí arriba. Había un perro gigante. Parecía más que un lobo. Terminó de aullar y empezó a saltar de árbol en árbol hasta que desapareció. ¡Ay Dios! Salimos corriendo muy espantados. Estábamos celebrando la fiesta de pijamas de unos amigos que viven en un palacio de 1900. Sus hermanos siempre decían que veían a una señora en el sótano, pero yo siempre pensé que eran historias para meternos miedo. Una noche me desperté porque alguien hablaba muy fuerte en la cocina y vi que mi amiga no estaba durmiendo, así que pensé que habría bajado para preparar el desayuno o comer algo, aunque ella estaba en el baño realmente, y yo no me di cuenta hasta ese momento. Mientras caminaba por las escaleras, las voces se hicieron más fuertes. Se podía oír la conversación y oler los huevos y escuchar chirriar al bacon. Pero cuando llegué, todos esos sonidos desaparecieron, aunque no el olor. Entré en la cocina y todas las luces estaban apagadas y el fuego frío. Cuando estaba subiendo las escaleras, vi como mi amiga salía del baño. Le conté lo sucedido y me dijo que quizás estaba soñando. A la mañana siguiente, sin que mi amiga le dijera nada a su hermano, porque había estado conmigo todo el rato, él nos regañó por haber estado haciendo tanto ruido en la cocina durante la noche. Esa casa daba miedo, pero realmente son ellos los que arrastran a ese ente. Se han mudado de casa en casa y lo que estaba en la casa anterior ha ido con ellos, ya que varias personas que no saben nada de la mujer del sótano aseguran haberla visto y describir cómo nos mira. Toda mi infancia he vivido en una casa antigua, aunque más o menos reformada, que pertenecía a mis abuelos. Pasando por la habitación de mis padres, podrías encontrar subiendo un par de escaleras a las que llamábamos la cámara, ya que su función anterior había servido para guardacereales. Allí teníamos todos mis juguetes, monté mi propia sala de juegos. Solía pasarme las tardes enteras allí con la puerta cerrada. Podría decirse que era una especie de desván. Mientras jugaba, escuché varias veces cómo mi madre, que estaba en la planta de abajo, gritaba mi nombre como si necesitara algo. Cuando bajaba a preguntar qué pasaba, ella me respondía que no me había llamado. Esto me pasó varias veces. A principios de los 90 trabajé en un periódico semanal, tiempo parcial, escribiendo anuncios. La noche antes de entrar a trabajar tuve un sueño donde una señora me decía: «Hola, soy Mae Conwell». Y charlábamos un rato. Cuando desperté me dije a mí mismo que había sido un sueño raro, pero no le seguí dando importancia. Recordaba el apellido de la mujer de mi sueño porque recordaba a un hombre anciano, miembro de la comunidad, que lo tenía. No lo conocía de nada, pero el apellido era bastante raro e inusual. Cuando llegué a trabajar, comencé mis tareas semanales. 3 hombres bastante serios entraron y quisieron hablar con el editor y propietario. Se metieron en la oficina y hablaron durante un rato y se fueron. Mi jefe salió a comentarnos que teníamos que hacer un obituario sobre la esposa de Harold Conwell, llamada Mae. Casi me da un infarto. Yo no conocía de nada a esa señora, ni siquiera sabía que Harold estuviera casado. Fue algo realmente raro.